Muchas veces todas estas situaciones donde percibimos la limitación, la restricción, em, la falta de aparente libertad, podemos creer que el origen de lo que de esa sensación de agobio, de límite o de miedo viene de la circunstancia. Pero realmente el miedo únicamente está en nuestra mente. Está en cómo estamos interpretando este acontecimiento de aparente restricción o incluso de aparente amenaza, donde parece que hay una amenaza externa, bien sea en forma de virus, bien sea en forma de posible contagio, bien sea en forma de restricciones institucionales, de todas las maneras en que lo podemos percibir. Pero en todas las situaciones estamos percibiendo lo mismo. Y es que estamos viendo una amenaza externa, algo que me impide poder estar en paz ahora, algo que me impide poder estar presente. Porque para que perciba el miedo, tengo que crearme un mundo alternativo, una idea alternativa de lo que es este instante. Porque si viviera este instante no lo podría definir, porque no lo puedo comparar con nada. O sea, el instante simplemente es. Pero en la medida que yo interpreto lo que ocurre y lo proyecto también en el futuro, es cuando aparece el miedo. Porque creo que la situación me puede controlar, puede limitar mi libertad, puede amenazar mi existencia. Y eso no es más que el miedo que mantengo en mi mente. Y ahora mismo creo que es tremendamente importante que podamos mirar esto, porque la situación donde percibo el miedo también me está dando la oportunidad de poder liberarme. Me está dando la oportunidad de descubrir la profunda libertad que este instante contiene. Es tremendamente liberador entenderlo así. Y que gracias a esta situación podemos mirar todo el miedo inconsciente que ya estaba ahí, pero que a lo mejor la circunstancia de ese momento no nos permitía mirar. Y algo que también podemos experimentar es que al final ver la amenaza afuera es no hacerme cargo de lo que surge dentro. O sea, toda mi conciencia está puesta en lo externo, en lo que ocurre, y me estoy desatendiendo. No me estoy haciendo responsable de lo que ahora experimento. Porque en definitiva lo que busco es huir. O sea, antes de poder mirar la naturaleza de este pensamiento que me genera miedo, lo que quiero es salir de ese pensamiento, no lo quiero mirar, quiero que la situación cambie para no verlo. Pero así únicamente lo que estoy haciendo es perpetuarlo. Estoy volviéndolo a esconder en mi inconsciente y no me estoy dando la oportunidad de poderlo cuestionar. Porque si lo pudiera mirar con toda la verdad, con toda la honestidad, podría deshacerlo. Podría ver que no tiene ninguna fuerza porque solo es un pensamiento. Es decir, no hay nada real que me pueda amenazar en definitiva, aunque pueda parecer que sí. Entonces, al final toda la situación donde parece que hay un dominante, donde parece que hay un dominado, donde parece que hay unos que están más reprimidos y otros parece que estén generando una opresión, al final no es más que un juego de poder en base a no reconocer la libertad que ya está en mí, la libertad que tengo en este instante. Porque cuando soy consciente de toda la libertad que tengo, es imposible que perciba el miedo. Y cuando no percibo el miedo, es imposible que pueda sentirme dominado por cualquier
circunstancia, por cualquier persona, por cualquier organización que pueda percibir. Entonces es tremendamente importante que aquí abracemos esa libertad y abracemos ese verdadero poder que tenemos, que es reconocer quién somos. Y reconocer quién somos no es más que ver que nada externo puede hacernos nada. Es decir, cuando hablo no hacernos nada, no me refiero a nivel físico, sino al nivel de quién soy realmente. Entonces aquí, por tanto, pueden aparecer un montón de ideas con las cuales estamos identificados. Estamos identificados con un cuerpo, con una situación, con una aparente seguridad que me da a lo mejor una situación económica o un determinado estatus o determinadas circunstancias. Pero solo son ideas, solo son significados que yo le he dado a situaciones externas, pero que no son reales.